Tratemos de empezar con alguna buena noticia, hermano. Yo creo que habrá que esperar hasta el 2016. Amigos del Perú y del mundo, muy buenas noches y muy buenos días. En estos días, en estas horas, nos encontramos entrampados en una de las acusaciones más difíciles y más dramáticas que tiene sobre sus hombros este gobierno, porque el tema del espionaje masivo del cual hemos sido víctimas muchos periodistas, muchos políticos y muchos ciudadanos independientes, es algo que linda con lo inaceptable. Tan inaceptable es que la premier Ana Jara ha dicho que renunciaría al cargo de premier y a la militancia del Partido Nacionalista si se descubriera algún indicio de que los órganos de inteligencia hacen un trabajo fuera de la ley. Pero las pruebas son tan contundentes que si la premier está hablando en serio, el gobierno ya debería comenzar a buscarse otra candidata, ¿no? Sí, pues. Y para García Belaúnde, la complicidad del gobierno es evidente. Precisó que, en su caso, la información buscada desde la Dirección Nacional de Inteligencia se vendió a mafias, a la mafia de Orellana, que sirvió para difamarlo. Y por último... En su caso, eso es posible. Sí, claro que sí. Y el Fernando Rospigliosi dice, esto confirma todas las denuncias que se han venido haciendo desde hace bastante tiempo. El 99% de lo que hace la Dirección Nacional de Inteligencia es dedicarse al espionaje político. Y esto es por órdenes directas de Ollanta Humala. El SIN de Montesinos y de la Dirección Nacional de Inteligencia son casi idénticos. ¿Por qué dice Humala y toda la gente que lo rodea finalmente fueron discípulos de Vladimiro Montesinos? Tienen su escuela, la escuela del uso político, del poder y por supuesto del uso delincuencial del mismo, ¿no? Y por último, el director general de la Policía Nacional del Perú, el señor Eduardo Pérez Rocha, dijo que el Ministerio Público debería procesar inmediatamente al suboficial de la Dirección Nacional de Inteligencia responsable, porque por aquí comienza la madeja. Una vez que el hombre sea procesado, evidentemente vamos a tener pruebas abundantes para llegar a los verdaderos responsables, pero no hay mucho que escudriñar, ¿eh? Pero como el tema es bastante delicado y tiene aristas jurídicas importantes, hemos invitado al jurista y exdecano del Colegio de Abogados, Walter Gutiérrez. Él es impulsor también de la revista La Ley, que es un órgano pero muy importante para que los periodistas y el público común puedan entender qué es lo que realmente pasa con las noticias jurídicas y cómo deben de entenderse. Walter, encantados de estar aquí contigo. Buenas noches. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensa Walter de lo que está pasando en nuestro país? Bueno, lo que pasa es extraordinariamente grave porque en primer lugar tenemos a un organismo del Estado que aparentemente está fuera de todo control. De acuerdo a la ley, de acuerdo al decreto legislativo 1141, esta dirección depende funcionalmente del presidente de la República y administrativamente está adscrita a la PCM. En realidad tiene dos jefes, un jefe administrativo y un jefe funcional. Es revelador y preocupante que nada menos que la primera ministra no esté enterada que ella misma ha sido objeto de seguimiento. Sí, pues. Y que nadie sepa cómo, para qué, por qué se ha venido haciendo todo este seguimiento y además quién da la orden. Si el presidente no está enterado, esto es una prueba que hay un poder paralelo o un poder en la sombra. Y si el presidente está enterado, es también preocupante porque sería un indicio que el Congreso debería investigar sobre la construcción de una suerte de Estado policíaco. Entonces, por donde lo miremos, es extraordinariamente grave. La primera ministra ha dicho que renunciaría. No nos preocupa tanto si renuncia o no al Partido Nacionalista, pero ya debería haber renunciado
a la presidencia del Congreso, hace rato. Ha sido rebasada hace rato. Y dicho sea de paso también el Congreso, porque la propia ley le da competencias al Congreso de control. Porque recordemos que en un sistema democrático no puede haber ninguna institución fuera de control, fuera de contrapeso. Y la comisión pudo haber requerido información. De hecho, la norma habla de que una vez al año se tiene que informar del Plan Nacional de Control. ¿Esto podía estar fuera? No, evidentemente no. Los miembros, ustedes han sido parlamentarios, los miembros de la comisión podían desconocer de esto. De hecho, estamos hablando de 2011, 2012, 2013, 2014. Durante 4 años, esto se ha venido realizando y el Parlamento no sabía absolutamente nada. Y concretamente, como dices, la comisión encargada constitucionalmente de conocer ese tema no sabía nada. Sí, entonces el asunto, como digo, es gravísimo. Lo mínimo que debería suceder es que caiga el gabinete, caiga la primera ministra. Y a partir de ahí que se realicen investigaciones en la comisión o se cree una comisión especial. ¿Cómo? Todo es una pena porque esto complica más la situación política del país. Pero la Dirección Nacional de Inteligencia, administrativamente y funcionalmente, ¿de quién depende? Administrativamente está adscrita a la PCM. Y funcionalmente depende del presidente de la República. ¿Qué significa que funcionalmente depende del presidente de la República? Esto no puede ser una isla allí en el Estado que realizan acciones de seguimiento independientemente, a la libre. Claro. Reportan al presidente de la República. Los resultados de sus investigaciones, claro. No solamente los resultados, ¿no? Sino qué es lo que van a hacer. También, ¿no? Claro, el plan. Claro. Entonces, el presidente podía estar ajeno, ignorante, podía desconocer esto. No si sé. Lo estaba, es un absurdo, es un programa, como decías antes, un poder paralelo. Claro. Y si sí está enterado, bueno, entonces es un estado policíaco. Pero ¿no te parece a ti, Walter, interesante que de los más o menos 2.500 investigados no haya habido ningún pariente de Narín Heredia? Sí, porque hasta el propio presidente de la República está investigado, la familia de él, pero curiosamente ni sus hermanos ni ella figuran en la investigación. Es un dato revelador. ¿Qué podría significar eso? Es un dato revelador y de todas maneras digno de ser investigado, ¿no? Aquí se ha hablado de una copresidencia. Estos años se ha hablado de una copresidencia. Bueno, pues, se ha hablado de un poder paralelo. Y este dato, esta información que ya otros medios lo han transmitido también, daría pista para empezar a investigar también. Pero perdón, también leía en el reporte de investigación de que hay casos en que se han involucrado en averiguar incluso las enfermedades de los investigados, ¿no? Lo cual ya es un delito, ¿no? De hecho, es un... Qué barbaridad, ¿no? A ver, la primera ministra ha dicho que estamos hablando de simplemente recolección de información pública, porque, como sabemos, la información que está recogida, alojada en los registros públicos, en efecto es información pública. Es público, efectivamente. Okay. Pero la información sobre las enfermedades es información privada, aquella que puede estar en los hospitales o dependencias estatales, porque estimo que no han llegado a conocer aquellas que están en las clínicas. Claro. Esa es información privada. Si se ha levantado, si se ha recogido esa información, entonces sí se ha violentado el derecho a la privacidad y se ha cometido un delito. No solamente eso, sino que además ahí se ha violado el artículo 2 de la Constitución, porque el artículo 2 de la Constitución protege el derecho a la privacidad. ¿No? Entonces ahí el asunto se complica aún más. De hecho, todos los que estamos en esa lista deberíamos pedir nuestro file, ¿no? Tenemos derecho a conocer ¿Qué cosas han estado yo por lo pronto le digo, los tres estamos en esa lista. Yo por lo pronto voy a enviar una carta. El que no está, no hay nadie, ¿no? Bueno, yo la verdad no quisiera estar. No quisiera estar. No, lo que a mí me interesa es saber qué información personal o de familiares vinculados, qué información tienen. Yo formalmente, y esto no lo digo a título de broma, sino muy seriamente voy a pedir mi file, porque tengo derecho a conocer por qué le preocupa al Estado
mis propiedades o las actividades que yo realizo o él o los vehículos que tengo. A mí me interesa saber. Claro. ¿En qué afecta mi actividad o la actividad de miles de personas a la seguridad nacional? ¿En qué afecta? ¿Qué actividades que yo realizo le preocupa al punto tal que hace que se ocupe una dirección sobre nuestros movimientos económicos o las cosas que realizamos aquí los tres, que no tenemos en este momento ningún cargo público? Entonces, bueno, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo, bueno, pero en cualquier caso, en da lo cualquier mismo. caso. Ahora, ¿para qué existe la Dirección Nacional de Inteligencia? Primero, para velar por la seguridad nacional, pero también para ser una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Contra el terrorismo, ¿no? Y efectivamente por el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué diablos, por ejemplo, tenemos que ver nosotros en el tema, ¿no? Hay miles de criminales que deberían ser seguidos, reglados y chuponeados por la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? Pero hay ahí 2.500 personas particulares que no tienen nada, casi nada que ver, nada, que no representan ningún peligro para el Estado, sino todo lo contrario. Sí. Y sin embargo se les ha ido armando un expediente, nosotros suponemos que para chantaje político. Pues, no hay otra aplicación. ¿No? En un Estado constitucional, en un Estado democrático, estas prácticas tienen que estar totalmente proscritas. Claro. Esto revela un manejo de las instituciones del Estado, vale decir del poder, un manejo oscuro, un manejo paralelo, porque se, digamos, escamotea el control del Congreso. La primera ministra no sabe absolutamente, es evidente que no sabe absolutamente nada, y es penosa esa situación. Y si el presidente sabe, entonces ahí hay responsabilidades que hay que indagar puntualmente, y si no lo sabe, también es altamente preocupante. Acá, por ejemplo, tengo una declaración de Humberto Lay. Humberto Lay no se caracteriza por ser un político extremista, confrontacional ni alarmista. Sin embargo, él ha tocado un tema bastante delicado que tenemos que comentarlo con pinzas, ¿no? Él dice, el presidente Humala tendría que renunciar a la presidencia de la República si tuvo conocimiento de los rastreos. ¿Qué piensa de eso, Walter? Bueno, lo hemos dicho al principio, si él tenía conocimiento, y esto, digamos, se enmarca dentro de la necesidad de conocer todo un expediente de los funcionarios públicos, digamos que no exorbita ya las competencias de lo que podía hacer la DINI y el presidente, y el propio mando del presidente de la República. Pero lamentablemente ahí hay particulares, claro, hay periodistas, hay empresarios. No son funcionarios públicos. Que no son funcionarios públicos. Claro. Habría que ver, porque estamos cruzando una línea muy delicada, ¿no? Habría que ver qué información también han levantado, porque desafortunadamente, y esto ya es tarea del Congreso, desafortunadamente hay zonas grises. Si se ha levantado información pública, no estamos frente a una transgresión, claro, pero el hecho que levante información sobre enfermedades, sobre qué personas visita, sobre datos sensibles, entonces estamos frente a lo que dijimos hace un rato, la violación del artículo 2 de la Constitución. Claro. Y entonces ahí sí está comprometida la responsabilidad del presidente. Si no lo sabe, no olvidemos que el presidente también desde el punto de vista constitucional es irresponsable. Si no lo sabe, quien cae es la Premier, ¿no? La Premier. Claro. Y recordemos también que el presidente de la República, por lo general, desayuna con un despacho o con una entrevista con los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ese es un diálogo que se da todos los días y es fundamental para la buena marcha de nuestro país. Creer que sus amigos, que eran los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia y que han renunciado el día de ayer, no le han comunicado ni le han pedido el permiso para gastarse millones de soles en armar expedientes, es poco creíble. En todo caso, suceda lo que suceda, aquí vamos a tener dos consecuencias muy concretas. Primero, ya no tenemos Premier. No, eso es evidente. Ya, está claro, ¿no? Está claro. Si no ha renunciado, tiene que renunciar y debería de hacerlo antes que la saque el Congreso. Sinceramente lo digo porque... Bueno, sí, pero no es una cuestión personal, es una cuestión política. Sí, ¿no? sí, está claro. Claro. Tiene que irse, ¿no? Sí, sí. Uno. Y dos,
la imagen del presidente de la República Peor que nunca. queda mellada peor que nunca. Y 3, la existencia de un poder oscuro y paralelo al interior del propio Palacio de Gobierno, porque todo indica que la Dirección Nacional de Inteligencia era manipulada y consultaban permanentemente con la primera dama de la República. Muy bien, que se inicien las investigaciones, que se inicien los careos y a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero el tema es muy delicado y por la propia salud de nuestra República deberíamos de ser lo más severos posible, porque no hay derecho. Con los servicios de inteligencia estamos hartos. Sí. Lo tuvimos con Vladimiro Montesinos y fue una desgracia en todo sentido para nuestro país. Luego lo tuvimos con Alejandro Toledo, lo tuvimos con Alan García y ahora con Humala, ¿no? Entonces, agravado, efectivamente, agravado de una manera notable, ¿no? Entonces, basta pues, Sí. basta, de una vez por todas, a ver si en el Congreso se ponen los pantalones y escogemos el camino correcto, caiga quien caiga, porque el fiscal de la Nación ha salido hoy día y ha dicho de que su despacho tomará todas las medidas correctivas del caso y que obrarán con justicia de acuerdo a ley, caiga quien caiga. Ojalá. Muy bien, pues. Una acotación, si me permites, Pepe. Sí. El Congreso no está exento de responsabilidad. Yo quisiera subrayar, Sí, quisiera correcto, señalar es correcto. eso. El Congreso es un contrapeso, es un contrapoder. Y el Congreso podía y debía conocer, Exigido. claro. que sí, debería haber exigido toda la información y en su hora hacer la denuncia o indicar las responsabilidades que había. El Congreso no está cumpliendo su papel. Que diga si estaba informado o no. Que el Congreso señale si estaba informado o no. De estas actividades. Bueno, tienes toda la razón, porque la Comisión de Inteligencia del Congreso tiene atribuciones muy especiales, precisamente para controlar los excesos que pudieran haber desde el Poder Ejecutivo en esta arma de inteligencia. O para ¿no? evitar que haya excesos, Y justamente. el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad, no ha ejercido sus labores de control. Y aquí, claro que sí, hay una responsabilidad evidente también del Congreso de la República, pero superable, cambiando a algunos de los miembros de la comisión y sobre todo el Pleno, que se tome en serio su labor de fiscalización, ¿no? Muy bien, Walter, muchísimas Encantado. gracias. Ha sido esclarecedor tu comentario. Y un tus placer reflexiones. conversar contigo, como siempre, siempre. Walter, ¿no? Gracias. Mucha suerte y cuídate, pues, porque ahora te van a estar siguiendo los choros, ¿no? Sí. Ya después voy a hacer un comentario en broma, pero bueno, vamos a otro. Muy bien, Una pausa. gracias. Gracias.